Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 30 de noviembre del 2020. Continuando con nuestra serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios, tendremos la lección número 7, confrontando la idolatría. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es una bendición contar con su presencia y le animamos a que este sea un tiempo especial de meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar este tiempo entonando juntos el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad.
Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día y esta noche que nos concedes de tiempo de culto de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos, que sea un tiempo especial, una ofrenda delante de tu presencia, y tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través del estudio de esta noche. Gracias por tu provisión y tu misericordia para con nosotros, y acompáñanos. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos el himno número 25, Tu santo nombre alabaré. Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Ni lenguas mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz para el hombre pecador. Sobre el pecado y tentación victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos al estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Les invito a abrir sus Biblias para tener nuestra lectura de esta noche en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 8, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Hasta ahí la lectura de la palabra en esta noche. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración.
y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Alabemos a nuestro Dios y lo haremos en esta ocasión con el himno 118, Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Con mucha reverencia escucharemos en estos momentos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie 8 lecciones de la primera carta a los Corintios, tendremos la lección número 7, confrontando la idolatría. Escuchemos. Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Qué bueno encontrarnos por aquí. Espero que todos estén pasando bien bajo la bendición de nuestro amado Salvador. Hoy vamos a atender uno de los problemas que se mencionan en la primera carta a los Corintios. Hemos ya hablado de algunos de ellos. El último tenía que ver con la condición civil, con la responsabilidad conyugal y también con la conducta o mandamiento para los solteros y también sobre el divorcio. Eran parte de la problemática de la iglesia allí en el primer siglo en Corinto. Y por supuesto lo que vamos a ver en esta noche también es competente para el quehacer de la iglesia hoy en día, porque hay diferentes formas de idolatría. Pero vamos a ver qué era lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto en el siglo I, dentro de ese contexto de paganismo que se vivía dentro de los gentiles, de ese grupo, de ese conjunto llamado los gentiles. Debemos entender que ellos no tenían el bagaje de conocimiento que los judíos tenían con respecto al monoteísmo fundamentado en la persona de Jehová de los ejércitos, su Santo Espíritu, y lo que conocían en aquel entonces de nuestro Señor Jesucristo como el ángel de Jehová, no porque sea un ángel creado, sino porque así se lo conocía por los hombres en el Antiguo Testamento. Así que los corintios no tenían ese bagaje de conocimiento religioso, podríamos llamarlo así, y espiritual con respecto a Dios. Por tanto, estamos hablando dentro de un contexto donde
la influencia de la mitología griega y la mitología romana ya tenían bastante tiempo ejerciendo su influencia sobre el pensamiento del hombre de aquel entonces. Así que, en síntesis, podríamos decir que ellos creían en un Dios para todas las cosas, ¿no? Había el Dios de la guerra, el Dios del amor, habían las musas y todo ese tipo de elementos que constituían la mitología de aquel entonces. Ahora, de una u otra forma esto había calado dentro de la conducta de los seres humanos en aquel tiempo hasta el punto de verlo como una forma de normalidad. Cuando el Evangelio llega a Corinto, llega a emancipar la mente y el corazón de aquellos que habían estado por mucho tiempo viviendo en la esclavitud de los ídolos. Así que cuando la iglesia nace, parece que algunos creyentes débiles en la fe tenían tropiezo al ver a algunos que decían que tenían suficiente conocimiento participar de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y es preciso, es necesario que el apóstol Pablo aborde esta temática para poder reglamentar principios de conducta de la iglesia frente a este tema. ¿Por qué me parece importante esto? Porque el principio que va a manejar el apóstol Pablo en cuanto a conducta de los creyentes maduros en la fe resulta sumamente importante y necesario para la iglesia contemporánea. ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay cosas que los maduros en la fe están haciendo que realmente revelan un desconocimiento de la Escritura y están siendo de tropiezo para otros que son débiles en la fe por su inexperiencia, por su falta de conocimiento o su debilidad en cuanto a la fe. Por esa razón, queridos hermanos, se hace necesario que nosotros atendamos lo que dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Así que comencemos, queridos hermanos, definiendo algunas cosas que están allí entre los versículos 1 hasta el versículo 6. Capítulo 8 de primera carta a los Corintios, versículo 1 hasta el versículo 6. Aquí lo que vamos a encontrar es cómo Pablo establece un fundamento doctrinal como punto de partida, generando una serie de explicaciones para aquellos que todavía no tenían con claridad la figura de qué es un ídolo y qué es Dios, qué es lo que este mundo maneja dentro de esa forma de conceptualizar lo divino, lo espiritual, y qué es lo que la palabra de Dios nos plantea a nosotros los creyentes como lo básico de la existencia de Dios. Entonces, partamos de esto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, abordemos esta temática tratando de contextualizar nuestro pensamiento y echando un vistazo al mundo de aquel entonces. Una de las maravillas del mundo era el templo de Diana de los Efesios. Esto nos deja ver a nosotros que la religiosidad de aquel entonces era muy fuerte. Cuando el apóstol Pablo está predicando y los fabricantes de templos de Diana ven disminuido su negocio, entonces sufre el apóstol Pablo uno de los ataques viscerales de estas personas que detrás del tema religioso lo único que esconden es un interés monetario. Y en el libro de los Hechos capítulo 15, con respecto a los nuevos creyentes, una de las cosas que el concilio de Jerusalén pedía para los nuevos creyentes es que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Y aquí empieza explicando el apóstol Pablo por qué. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, toda forma de animalito que era puesto sobre el fuego o sacrificado en honor a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y el apóstol Pablo lo que está tratando es de abordar el carácter de la iglesia. Todos se jactaban de tener conocimiento. Y el apóstol Pablo se adelanta con esto. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que estaba pasando es que algunos se jactaban de tener mucho conocimiento y en esa jactancia de conocimiento menospreciaban a los que no tenían ese conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece y el amor edifica. Y hermanos queridos, el conocimiento en sí no es malo, sobre todo cuando se trata del conocimiento en las cosas del Señor. Pero el conocimiento intelectual que no es puesto al servicio del Señor, la acumulación de conocimiento para jactancia o para satisfacción del ego intelectual, ese conocimiento sí genera envanecimiento en el ser humano. Y hermanos queridos, qué triste es cuando las personas llenas de conocimiento se envanecen y miran con menosprecio a sus hermanos que no tienen ese conocimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor que busca el bien del prójimo, que busca
resplandecer en la esencia de nuestro Dios, que es amor, ese edifica porque busca la construcción, la edificación espiritual, el crecimiento espiritual de todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y luego dice el apóstol Pablo: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Mientras mayor conocimiento el hombre tiene con respecto a las cosas que sobrepasan lo terrenal, bueno, se vuelve cada vez más grande la realidad de que poco sabemos. Hace años atrás se envió una sonda al espacio que lanzaba fotos, y creo que todavía hasta hace poco tiempo enviaba fotos a la Tierra. Y una de esas fotos interesantes se llamaba un grano de arena, un grano de arena. ¿Cuál era el asunto? Era el planeta Tierra desde una distancia suprema, en la que este planeta donde nosotros vivimos apenas parecía un grano de arena. Allí nosotros nos damos cuenta que el conocimiento más grande que los hombres tienen en esta tierra es insignificante ante el conocimiento supremo de Dios. Así que el apóstol Pablo dice: si alguno se imagina, si alguno piensa que sabe algo, créame, aún no sabe nada como debe saberlo. Nosotros no llegamos a aprender, creo, ni siquiera el 10% de todas las cosas que podríamos aprender en esta tierra. Pero si alguno ama a Dios, y esto es lo importante, es conocido por Él. Lo que realmente reivindica al hombre es esa relación profunda con Dios que fluye a través del reconocimiento de nuestra insignificancia y de nuestro pecado, en comparación con la majestad de Dios y con la gracia salvadora de Dios. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y aquí tocamos ya el tema en cuestión, que tiene que ver con la participación de lo sacrificado a los ídolos. Y el apóstol Pablo empieza diciendo: sabemos que las viandas que se sacrifican a los ídolos no tienen mayor relevancia. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Por un momento, por favor, consideremos las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15. Y en el capítulo 15, el Señor está tratando un tema con sus discípulos, los escribas y los fariseos, en cuanto a lo que se debe y no se debe comer. Dice en el capítulo 15 de Mateo, versículo 17: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Había una lucha porque los discípulos del Señor no se lavaban las manos ceremonialmente cuando iban a comer el pan. Y el Señor termina diciéndole a los discípulos suyos en esta explicación que lo que entra a la boca va a la letrina, y eso debe quedar completamente claro. Lo que contamina al hombre, más adelante dice el versículo 19, tiene que ver con los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas contaminan al hombre, dice el Señor en el versículo 20, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y estamos hablando de un contexto religioso. Y dice el apóstol Pablo acá: sabemos pues acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Por tanto, lo que se comía no contaminaba el ser espiritual del hombre. Ahora, permítame explicarle esto. En aquel entonces se ofrecían los grandes festines en honor a los dioses y se sacrificaban bueyes, vacas, ovejas, etcétera, etcétera, y eran vendidos en la tercena luego de todas estas cosas. Ahora, aquí venía el conflicto: ¿compramos o no compramos de ese tipo de carne? Y el apóstol Pablo sigue explicando, y para llegar a una profundidad mayor, el apóstol Pablo dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora, para entender esto, vamos rápidamente al libro de los Salmos. ¿Por qué Pablo dice que el ídolo nada es en el mundo? Salmo 115 empieza diciendo la escritura, por favor abran allí en el Salmo 115 versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen,
Manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, toda fabricación, toda imagen de fabricación para rendir culto, para reverenciar, es un absurdo que nace en la imaginación de los hombres. ¿Por qué razón? Porque son hechos por hombres y no tienen la virtud ni la capacidad de responder las peticiones que los hombres hacen a ellos. ¿Por qué razón? Porque aunque les den figura de hombre poniendo ojos, oídos, boca, no les sirven para nada esos ojos, ni esa boca, ni esos oídos. Por esa razón dice el apóstol Pablo categóricamente, y me gustaría que usted subraye esa frase: sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Salmo 115 nos dice claramente que hay un solo Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, pensando en los dioses del Olimpo, los dioses de la mitología griega también, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo explica esto a plenitud cuando él dice que solamente hay un Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios, no hay varios dioses. Y ese Dios no ha pedido que nos hagamos imagen de ninguna naturaleza respecto a Él. No hay más que un Dios. Solo hay un Dios del cual proceden todas las cosas. Entonces vano es que tengamos un Dios para el río, un Dios de las montañas, un Dios del trueno. No, es un Dios único del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo lo dice de esta manera, versículo 4, capítulo 4 de Efesios, versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Así que el apóstol Pablo derriba el argumento de la idolatría, derriba el argumento del paganismo, del politeísmo, un Dios para cada cosa, o también del panteísmo, que asumía que la deidad estaba en el árbol, en el agua, en la tierra, y todo es Dios, y Dios está en la roca, y Dios está en esto. Hay que tener mucho cuidado, porque he escuchado música, entre comillas, cristiana en estos días, que encierra de una manera muy sutil este pensamiento panteísta cuando propone que Dios está en el niño de la calle, Dios está en el hombre caído, en el hombre de acá, el hombre esto. Cuidado, hermanos, con lo que se canta, porque hay que cantar con el entendimiento, dice el libro de los Salmos, y a veces se cantan disparates sin entender lo que se canta. Ahora, el apóstol Pablo deja claro que hay un solo Dios y que el ídolo en sí no es nada. El problema de la idolatría es un problema muy antiguo que el pueblo de Israel lastimosamente absorbió en sus 430 años allí en Egipto. Absorbió ese politeísmo, lo acompañó durante el desierto y fue lo que lo llevó a la tragedia en el tiempo de los reyes y después de ellos. Ahora, el Señor deja claro en Éxodo capítulo 20 que Él no comparte su gloria con nada y con nadie. Y empieza diciendo en Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 4. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, fuera de Jehová nuestro Dios, no hay otro Dios. No hay Dios de la lluvia, no hay Dios del trueno, no hay Dios del mar, no hay Dios de esto o aquello. Porque esa era la costumbre antigua. La segunda cosa, como segundo mandamiento, es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No dice de los dioses falsos, dice de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Como complemento a este segundo mandamiento, en el versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás.
no las reverenciarás ni las venerarás. Eso significa no las honrarás, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Nadie puede hacer imágenes de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y peor aún, inclinarse ante estas imágenes que son obra de hombres, ni honrarlas. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, quisiera que revisáramos un momento lo que dice el segundo libro de Reyes. Espero que tengamos tiempo suficiente para ver este asunto que me parece sumamente importante. Segundo libro de Reyes, espero que tengan su Biblia a la mano. Vamos a abrir en el capítulo 22, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, capítulo 22 del segundo libro de Reyes, versículos 16 y 17. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Por favor, allí mismo en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, veamos lo que hizo Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, o sea, cosa de bronce. El pueblo de Israel era un pueblo que, bajo la advertencia de no tener dioses ajenos, bajo la advertencia de no hacerse imágenes de las cosas celestiales, terrenales o acuáticas, no obstante, hacía completamente lo contrario del mandamiento. Ustedes saben bien la historia allí en el libro de Números capítulo 21 sobre las serpientes ardientes allí en el desierto que castigaron la rebeldía y la murmuración del pueblo de Israel, y cómo Moisés, bajo ordenanza del Señor, erigió una serpiente de bronce que es mencionada también en el Evangelio según San Juan, que era una especie de antitipo de lo que habría de suceder allí, el tipo de lo que habría que suceder allí en el Calvario con respecto al Señor Jesucristo. Todos los que miraban a la serpiente se libraban de la muerte, todos los que miraban y ponían su fe en el Cristo crucificado serían salvos. Pero el pueblo de Israel había guardado esta serpiente de bronce por muchísimos años y seguía adorándola, rindiéndole culto a esta imagen. El corazón de los hombres es muy susceptible a la idolatría. Por esa razón el Señor no dejó ninguna imagen suya en esta tierra, para que nosotros no adorásemos imágenes. Por esa razón el cuerpo de Moisés fue escondido y nunca se lo encontró. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel lo hubiera adorado. Así que la advertencia contra la idolatría es clara y hay muchísima información en la Biblia sobre este asunto. Y es importante que en algún momento que usted tenga tiempo revise el libro de Jeremías. Cómo advierte el libro de Jeremías sobre la idolatría. El pueblo de Israel cayó en desgracia, mis amados hermanos, por no atender la voz de Dios y por entregarse a la idolatría. Ahora, en el siglo I, este problema de la idolatría no es del pueblo judío, es del pueblo gentil, pero parece que esto estaba causando problemas en la iglesia. Versículo 7 de primera carta a los Corintios capítulo 8. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué es lo que está Pablo desenmascarando aquí?
Cuando se celebraban las fiestas de estos dioses, algunos habituados hasta los ídolos no los identifica como maduros en la fe, al contrario, los identifica como habituados hasta aquí a los ídolos. Parece que ellos no podían dejar de participar de estas cosas. Miren ustedes, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y luego el apóstol Pablo nos lanza un punto que es importantísimo. Si bien es cierto, lo que entra por la boca no es lo que contamina, no somos más porque comamos o porque dejemos de comer tal o cual cosa, y aquí se amplía bárbaramente el panorama, porque hay algunos que se dicen cristianos que cuestionan a otros por comer chancho, por comer camarón, por comer cangrejos, porque dicen que esos animales son inmundos, cuando la palabra del Señor habla de santificar todos los alimentos. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? No somos más porque comamos o porque dejemos de comer, sino que somos algo en la gracia de Dios. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los gentiles, para los débiles. ¿Por qué razón? Porque había hermanos débiles en la fe, considerados débiles en la fe, al lado de estos que se llamaban a sí mismos maduros por el conocimiento que tenían, que podían apartarse de la senda al ver a los, entre comillas, maduros de la fe haciendo cosas de impíos. Entonces, aquí entramos a un plano que es necesario atender dentro de la iglesia. Si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento, entre comillas, tuyo, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahora, por favor, rápidamente vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta de Pablo a los romanos. Quiero leer lo que dice el capítulo 14, que es un asunto de los débiles en la fe. Y empieza diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come solamente legumbres. Versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pero el que duda, versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo está poniendo por encima de esa libertad para comer lo que nosotros querramos la conciencia de los débiles. Ahora, leo algo más. Dice en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y aquí viene la aclaración, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Aquí Pablo deja claro un asunto. Con respecto a lo sacrificado a los ídolos, entiéndase bien, todo lo que es sacrificado a ídolos, a imágenes, es sacrificado a los demonios. De allí que por sentido común, un creyente maduro en la fe no participa de esas cosas, se mantiene al margen de eso. Pero aquí el apóstol Pablo nos lanza un principio de conducta en el versículo 26 en adelante con respecto a qué hacer si querían comprar carne en la tercena. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Usted no va a estar preguntando, oiga, ¿esto lo sacrificaron a los ídolos, a las imágenes? No, si tanta es la necesidad de ir, dice el apóstol Pablo, y queréis ir, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere,
esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, si usted me pregunta cómo contextualizamos esto al día de hoy, si a usted lo invitan a una celebración de Santa Rosa, Santa Ana, San Ramón, San Gabriel, San lo que sea, y le dicen a usted, mire que esta comidita fue hecha por el santito, la respuesta es no. Si a mí me invitan a comer en la casa de una persona que no es creyente, yo no voy a estar preguntándole si ese lomo fue ofrecido a los ídolos primeramente, si tanta es la cuestión. Pues entonces yo simplemente doy gracias porque por la oración son santificados los alimentos cuando nos servimos, como los alimentos sin preguntar nada por motivos de conciencia. La conciencia, dice el versículo 19, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en muchas iglesias el día de hoy? Dentro del contexto cultural y espiritual de nuestro medio, hablemos directamente de esto. Las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas. Si nosotros nos remontamos unos 30, 40 años atrás, el pueblo del Señor jamás participaba de bebidas alcohólicas porque estaban vinculadas con una cultura donde el alcoholismo es constante. Y por tanto, la iglesia del Señor no participaba de esto, pero la influencia de culturas foráneas y de prácticas foráneas de iglesias foráneas empezó a incidir en la vida de algunos ministros en la fe que decidieron empezar a participar de bebidas alcohólicas. Cuando hablo de bebidas alcohólicas hablo de vino, de ron, de whisky, de cerveza. Y creo que eso está bastante claro para nosotros. En los brindis o en una comida como cangrejos o secos o para sentarnos a conversar emulando culturas europeas o suramericanas o norteamericanas, qué sé yo. Pero de pronto empezamos a ver a pastores, a creyentes sentados con una cerveza. Y hermanos queridos, dice aquí que la vianda no es lo que contamina. La vianda no es lo que me va a condenar. Y yo he hablado con algunos y me han dicho, por supuesto, que un vaso de vino no va a llevar a nadie al infierno, correcto. Pero aquí hay un precepto que está por encima de esa pseudo libertad. ¿Por qué razón? Porque la verdadera libertad me lleva a mí a considerar todos los factores que están en juego. Y uno de los factores que está en juego es la debilidad de algunos creyentes. ¿Por qué? Porque si después de hablar todas estas cosas yo considero en mi criterio que tomarme un vino no es malo y usted me ve en un lugar público tomándome un vino, usted va a tener un tropiezo en su fe y va a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa con este hombre? Aún las personas que no son creyentes, queridos hermanos, cuando hay alguna comida suelen decir, ¿y usted sí toma? O también dicen, a él no le sirvan porque ellos no toman. Yo no puedo, hermanos, darme esa libertad a fin de que la conciencia de otros sea obstaculizada para que resplandezca en ellos el evangelio de Jesús. Yo sé que hoy en día se piensa de manera diferente. Yo sinceramente, queridos hermanos, no contiendo en estas cosas porque para mí está bastante claro. Y si usted quiere saber más de esto, busque en el libro de Jeremías la vida de los recabitas y el énfasis que se hace sobre los recabitas en una cultura donde el vino era algo muy normal, muy natural, y el pacto que ellos hicieron a fin de que la bendición de Dios jamás se apartara de ellos. Lea, por favor, sobre los recabitas para que usted entienda por qué algunos creyentes decidimos no participar de las bebidas alcohólicas. Pero lo que está en juego aquí es la conciencia de los débiles, queridos hermanos. Y cuando una persona dice, yo soy libre en Cristo y puedo bailar, puedo hacer esto, yo no me voy a oponer, el problema de cada uno, pero sí sé que esa persona no tiene en alta estima la conciencia de los otros. Y dice Pablo aquí, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Porque yo en mi conciencia estoy tranquilo.
Lo paradójico de esto, queridos hermanos, en el contexto específico de las bebidas alcohólicas, es que muchas personas al venir a Cristo dejaron el alcohol, no porque alguien se los pidiera o porque alguien se los obligara, sino porque el Señor obró un milagro en sus corazones y dejaron de consumir bebidas alcohólicas. Queridos hermanos, si el Señor lo saca de nuestra vida, ¿por qué volverlo a buscar? Me pregunto yo. Por una parte y por otra parte, volviendo a las palabras del apóstol Pablo, si esa falsa libertad, si esa supuesta libertad, queridos hermanos, hiere la débil conciencia de un hermano en la fe, dice el apóstol Pablo en capítulo 8, versículo 13, la primera carta a los Corintios, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Queridos hermanos, a estas alturas yo tengo algo claro. Lo que entra por la boca no es lo que contamina, porque las viandas van al vientre y del vientre a la letrina, dice el Señor Jesucristo. Así que yo sé que puedo comer de todo con acción de gracias. Por supuesto, con el paso del tiempo sabemos que hay comidas que afectan nuestra salud, de las cuales debemos abstenernos por sentido común, pero no porque de eso derive nuestra salvación o nuestra fe. Con respecto a las bebidas alcohólicas, que algunos las consideran culturales, a mí me extraña porque años atrás no eran parte de nuestra cultura, sino de una cultura de alcoholismo. Yo creo que debemos terminar en esta noche con las palabras del apóstol Pablo. Sea que comamos o que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Y si creemos que esto puede ser de tropiezo para alguien, simplemente no lo hacemos. Porque la libertad en Cristo nos permite glorificarlo por las cosas sencillas de esta vida. Y con el paso de los años descubrimos que Dios tenía toda la razón cuando le pidió a su pueblo que se abstuviese de cierto tipo de cosas. Eso no aplica para nosotros en el tema de salvación, pero sí en cuidados de nuestra salud. Pero permítame hacerle énfasis una vez más en esto. Cuidemos que nuestra libertad en Cristo jamás sea tropiezo para los débiles en la fe. Y a fin de cuentas, creo que mucho más saludable es tomar agua y comer comidas que beneficien nuestra salud y tomar decisiones en cuanto a nuestra libertad en Cristo que no sean de tropiezo para ningún hermano en la fe. Que Dios nos ayude en esto, queridos hermanos. Que Dios los bendiga y que tengan una buena noche. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio de esta noche y para finalizar les invito a entonar para nuestro Dios el himno 222 titulado Cristo solo. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica vencerá. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se beberá. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él llevó. Su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser, con su amor, fe, paz, pureza, y ni la fuerza de vencer. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos sana, nuestros males Él llevó. Y la plenitud de vida en la cruz por nos compró.
Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará. Por los siglos sempiternos con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos una noche más en este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Les invito a estar orando cada día más porque Dios traiga paz a nuestro país y que la sanidad de lo alto se derrame sobre todo nuestro Ecuador. Que Dios tenga piedad y le permita a nuestro país levantarse en medio de esta serie de calamidades. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu inmenso amor y tu misericordia para con nosotros. Y gracias por la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Una libertad que no es justificativo para hacer lo que nos viene en gana, sino para hacer lo que es correcto. Ayúdanos, Señor, en esta vida cristiana a hacer lo que a ti te agrada y no lo que a nosotros nos agrada. Entendiendo que siendo Cristo Señor de nuestra vida, nosotros estamos para honrarlo y agradarle a Él, y no para honrarnos a nosotros mismos. Bendícenos, Padre, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.